Buenos días, mis pequeños. Me alegro de que sigamos juntos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy comenzaremos con nuestra nueva unidad, pero antes de eso debemos leer las indicaciones de la clase. Ubícate en un lugar silencioso. Mantén una postura erguida durante la clase. Ten preparado tu cuaderno, ya que lo utilizarás. Cierra todas aquellas aplicaciones que te distraigan de la clase. Si necesitas interrumpir el video por algún motivo, puedes pausarlo y luego retomarlo. Cualquier duda o consulta pueden hacerla al siguiente correo. En la clase anterior repasamos la estrategia de comprensión lectora, específicamente vocabulario contextual. Hoy comenzaremos a trabajar con la nueva unidad número 3, mitología y relatos de creación. Para ello, veamos qué objetivos de aprendizaje priorizados trabajaremos. En primer lugar, trabajaremos con el objetivo OA7, formular una interpretación de los textos literarios. Además, lo complementaremos con el OA11, aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Además, comenzaremos a ver el OA9, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. Finalmente, veremos el OA25, sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. Muy bien, comencemos a analizar el concepto de mito y su relación con la visión de mundo de las culturas. El objetivo de aprendizaje de hoy es el siguiente: comprender la importancia del mito como expresión de la visión de mundo y la tradición oral de una cultura. Veremos las características de los mitos. Antes, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se creó el mundo? Tienes unos segundos para responder en tu cuaderno. Recuerda que siempre puedes pausar el video. Muy bien, te voy a decir que yo creo en el mito mapuche de la creación, el cual narra que el dios Chao decidió crear un día la vida, y de sus brazos hizo nacer una criatura a la que llamó Lituche. Lo lanzó con tanta fuerza que se lastimó en el suelo. Su madre, Cuche, al escuchar su lamento, abrió una ventana en el cielo para mirarle. Es la luna que desde entonces vigila el sueño de los hombres. Antu, el sol y la luz, también abrió una ventana en el cielo para vigilarlo, dando calor y luz a los hombres. Lituche no quería estar solo. Tomando una estrella, dios Chao modeló a la mujer y creó a Domo. La lanzó con mucha delicadeza a la tierra. Para que no se lastime los pies, Cuche creó las flores y el pasto a su paso. De la boca de Domo nacieron insectos y pájaros. Al encontrarse Domo y Lituche, entendieron que debían poblar el mundo para llenar el vacío de la tierra. Antes de continuar con las características, debemos entender el origen de la palabra mito. Este proviene de la palabra griega mitos, lo cual significa relato. Es por ello que el mito pertenece al género narrativo, ya que es un relato que tiene introducción, desarrollo y cierre. Los primeros relatos creados por los seres humanos eran narraciones orales, que surgieron por la necesidad de dar alguna explicación a sus orígenes, a los seres que los rodeaban y a los misterios de la vida. Sin importar la cultura, las temáticas de muchos de estos antiguos relatos se reiteran, pues representan preocupaciones universales. De este modo, cada pueblo, dependiendo de sus características geográficas y culturales, elaboró historias que hablaban de la creación de todo aquello que conocía y de la participación de uno o más dioses en dicha creación. Para las sociedades que se identifican con sus relatos míticos, toda acción en el mundo humano tiene eco en el mundo de los dioses, sea para bien o para mal.
Asimismo, los dioses están en directa relación con los seres humanos, pues no solo les otorgan la vida, sino que también les enseñan habilidades necesarias para sobrevivir en el mundo. Leamos la siguiente cita para profundizar nuestro aprendizaje. Una cultura que se define por su mitología frecuentemente moldea sus mitos para formar una especie de autorretrato, mostrando sus valores, sus creencias y sus preocupaciones. Los mitos expresan la vida espiritual e intelectual de los pueblos, y su contenido es una clave para comprender cómo piensan estos pueblos. Según lo leído, ¿por qué crees tú que el mito es tan importante en las culturas? Debes responder en tu cuaderno. Vamos a ver la respuesta. El mito es tan importante para las culturas ya que éstas se definen por su mitología, crean un autorretrato de ellas, mostrando sus valores, creencias y preocupaciones. Además, podemos comprender cómo piensan estos pueblos. Me gustaría preguntarte, ¿qué origen te gustaría explicar en un mito? A mí me gustaría crear un mito explicando el origen de los memes. Sería muy interesante. Responde esta pregunta en tu cuaderno y luego continúa. La tradición oral y el mito. La tradición oral corresponde a la forma de transmitir la cultura de una comunidad, creencias, tradiciones, relatos, etc., a través del lenguaje oral. Su origen se remota a tiempos anteriores a la escritura, cuando la oralidad era el único medio para conservar la sabiduría de un pueblo de generación en generación. Los relatos orales no tenían autor conocido, puesto que se transmitían de padres o abuelos a hijos. También en culturas como la griega existían personas que se dedicaban a narrar las historias de la comunidad llamada aedos. Estas historias fueron recogidas y fijadas en la escritura, y es así como hoy tenemos acceso a ellas. Estas narraciones tenían un carácter sagrado, pues en ella los pueblos plasmaban sus creencias, valores y preocupaciones. En este sentido, son un modo de expresar la vida espiritual de una cultura, y su contenido es una clave para comprender su visión de mundo. Analicemos la siguiente cita. El mito cuenta una historia sagrada. Relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, en el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. Según lo leído, responde, ¿qué características tiene el mito? Responde en tu cuaderno. Veamos la respuesta. El mito es una historia sagrada, por lo tanto, para las culturas tiene una gran importancia y no se pueden cometer herejías contra los mitos. Relata un acontecimiento en un tiempo primordial, es decir, un tiempo donde comenzó todo, un tiempo cero, por así decirlo. Tiene seres sobrenaturales, generalmente a lo mejor puede partir con un humano, pero ese humano tiene características sobrenaturales. Cuenta cómo algo ha venido a la existencia. Es el relato de una creación. Es lo principal del mito. Los elementos en la narración en el mito. En el mito, chicos, los elementos de la narración adquieren características específicas que se detallan de la siguiente manera. El tiempo se sitúa fuera de un tiempo histórico, en una época remota e indeterminada. Los personajes generalmente son dioses, semidioses o héroes con características sobrehumanas. Y la historia explica el origen de algo.
Muy bien, realicemos un resumen de lo visto hoy. ¿Cuáles son las características del mito? Explican el origen de algo, preocupaciones universales, por lo tanto todas las culturas las tienen. Los mitos varían según el pueblo. Toda acción humana se relaciona con el mundo de los dioses. Cada cultura se define por sus mitos y son relatos que se transmiten oralmente. Muy bien, hemos terminado por hoy. Recuerda que cualquier consulta o comentario lo pueden realizar al siguiente correo. Perfecto, continuemos en la guía número 14 de Lengua y Literatura. ¡Nos vemos!